Bien, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver el tema de índice horario y vamos a ver también transformadores en paralelo, ¿verdad? En las dos partes de esta presentación vamos a cubrir primero el tema de índice horario y después el tema de transformadores en paralelo. Bien, entonces comencemos hablando de índice horario. Ya vimos que existen varios tipos de conexiones en transformadores trifásicos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que no habíamos visto, ¿sí? Lo que no había mencionado es que de acuerdo a esa conexión, fíjense que existe un desfase entre el diagrama fasorial de voltajes del primario y los voltajes del secundario de ese sistema de transformadores. Entonces, para representar ese desfase y para representar la conexión, nosotros utilizamos un símbolo, utilizamos letras, de hecho, para representar la conexión y número para representar el desfase. Por ejemplo, podemos decir que este conjunto, este banco de transformadores, está conectado en YY0. Eso significa que el devanado primario está conectado en estrella, el devanado secundario está conectado en estrella y existe un desfase de 0 grados entre los voltajes primario y secundario. Bien, bueno, ahora veamos esta conexión. Miren, este es un sistema, otro banco de transformadores. Eh, si ven detalladamente la conexión en el primario y en el secundario, pueden ver que es un estrella-estrella, ¿verdad? ¿Sí? Pero podríamos decir que puede ser un estrella, un YY0 o un YY6. Entonces viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos exactamente qué índice horario tiene? ¿Verdad? Yo creo que la conexión, viendo el banco de transformadores, podemos determinar la conexión, ¿verdad? Ahora, ¿cómo determinamos el índice horario? ¿Cómo sabemos qué índice horario tiene, ¿verdad? Ese banco de transformadores, ¿sí? Entonces, bueno, les sugiero que vean este video, ¿verdad? Cuando termine la clase, ¿verdad? Vean este video en el cual explica más en detalle, ¿verdad? Lo que se refiere a índice horario o secuencia de fase, ¿verdad? También es llamado secuencia de fase y también es un sinónimo de decir grupo vectorial. Es lo mismo. Entonces vean el video y una vez que ven el video dan solución a este cuestionario de preguntas. ¿Sí? Ahí se van a dar cuenta cuáles son las diferencias entre un YY0 con un YY6, ¿verdad? Y también cómo están conectadas las bobinas de un DY7, ¿verdad? Entonces ahí van a ver en el video es gráficamente ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Cómo se conectan los devanados, ¿verdad? Y cómo se puede hasta jugar con eso, ¿verdad? Y comenzar a cambiar ese índice horario o ese grupo vectorial, ¿verdad? Bien, entonces de nuevo queda la tarea asignada para el domingo, ¿verdad? Van a subir todas las tareas como una sola tarea, entonces agreguen esta también. Ahora veamos entonces cómo determinamos ese índice horario, ¿verdad? ¿Sí? Y veamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Para determinar ese índice horario, fíjense que nosotros conectamos un analizador de red, lo conectamos al sistema de banco de transformadores. Entonces el analizador de red, fíjense que es un dispositivo, ¿verdad? Igual al voltímetro que ustedes utilizan, ¿verdad? Que utilizaban en los laboratorios de circuito, ¿verdad? O si han trabajado alguna vez o has hecho experimentos, ¿verdad? Ahí van a ver que un voltímetro es común, ¿verdad? Y cabe en la palma de su mano. Pues el analizador de red no cabe en la palma de su mano, sino que cabería en la palma de sus dos manos, ¿verdad? Es más grande, ¿verdad? Pero tiene la misma forma que el voltímetro, solo que es mucho más grande, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, al instalar el analizador de red, fin que nosotros graficamos, bueno, el analizador de red toma valor de voltaje corriente, ¿verdad? Y hace el siguiente gráfico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese gráfico ustedes lo pueden ver en el analizador de red, ¿verdad? Y lo importante aquí es saber cómo leer ese gráfico. Bien, entonces, si vemos nosotros,
¿sí? Se refiere, ¿verdad? Obviamente, como referencia tomamos un reloj, ¿verdad? ¿Sí? Sí, tomamos las horas de un reloj como ustedes pueden ver alrededor. ¿Sí? Bien, quiero que vean también los vectores, que existen dos conjuntos de vectores, ¿verdad? Los vectores de línea punteada, ¿verdad? Y los vectores de línea continua. Bien, los de línea continua se refieren al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y los colores representan cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, la fase A es el color azul, la fase B sería el color eh, sería el color rojo, ¿sí? Y la fase C sería el color verde, ¿verdad? ¿Sí? Y la línea punteada, miren que es su respectivo voltaje en el secundario, ¿verdad? Los valores del voltaje en el secundario. Entonces, bueno, primero lo que quiero que vean es que es una conexión estrella en el primario, ¿verdad? Viéndolo así nada más, porque miren que los vectores de línea continua forman una estrella, ¿verdad? Y los vectores de línea punteada forman un delta. Entonces, la conexión es estrella en el primario, delta en el secundario. Eso creo que sí queda claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos el índice horario? Ahí está también, ¿verdad? Implícitamente está a qué grupo vectorial pertenecen este sistema trifásico de transformadores. ¿Cómo lo vemos? Una forma de hacerlo es ver la fase A, ¿verdad? Ver la línea que apunta hacia las 12, ¿verdad? Esta es la forma más fácil de verlo, ¿sí? Si vemos la línea que apunta hacia las 12, ¿sí? La línea de color azul, y vemos la línea, la respectiva fase en el secundario, ¿verdad? Que sería la línea discontinua de color azul, ¿verdad? Que ven que apunta hacia la una, ¿verdad? ¿Sí? Apunta hacia la 1 hora. Entonces significa que existe un desfase entre el primario y el secundario, entre el voltaje primario y el voltaje secundario, existe un desfase de 1 hora, ¿sí? Y cada hora representa 30 grados. Recuerden que una circunferencia eh, se define de 0 a 360 grados. Entonces, si cada hora representa 30 grados, vemos que ahí completamos los 360 grados por cada una de las horas que tenemos en ese reloj. Entonces, por eso es que se utiliza el reloj, un reloj como referencia, y por eso es que se le llama índice horario. Realmente es como una referencia, ¿verdad? Ese nombre, ¿verdad? Pero el otro nombre, grupo vectorial, se refiere porque los conjuntos de voltajes, ¿verdad? De vectores, ¿sí? Pertenecen a un grupo, ¿verdad? En este caso pertenece al grupo 1, ¿sí? Porque existe un desfase entre el primario y el secundario de un grado, no un grado de 1 hora, que sería realmente 30 grados, ¿sí? Eso tenemos que decirlo, ¿sí? Y si vemos, o sea, esa es una forma de verlo, ¿verdad? Pero si yo no lo quiero ver con la fase A, ¿verdad? Que apunta hacia las 2, entonces veámoslo con la fase C, ¿verdad? El vector de color verde, ¿verdad? Miren que esa apunta hacia las 4 de la tarde, vamos a decir, ¿verdad? Y si vemos la línea punteada, o sea, el secundario de esa fase apunta hacia las 5 horas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces existe un desfase de 1 hora entre ellos dos, ¿verdad? No es que existe un desfase de 5 horas. Entre la fase, entre el vector de color verde, que es el primario, y el vector de línea discontinua, que es el secundario, ¿sí? Existe un desfase de 1 hora, que significa 30 grados. Entonces, también lo pueden ver con la fase C. Al final, eso le llamamos Y de 1, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es estrella en el primario, delta en el secundario, y el grupo vectorial al que pertenecen es el 1, ¿verdad? ¿Sí? O la secuencia de fase es 1, ¿verdad? Y si nos preguntan cuántos grados hay de desfase entre el primario y el secundario, tenemos que decir 30 grados. ¿Sí? Eso es la conclusión, ¿verdad? Son 30 grados de desfase. Bien,
¿Cómo? De hecho, si nos preguntamos cómo hacemos para conectar esos transformadores para que exista ese grupo vectorial, ¿verdad? En esos transformadores. Y la forma de hacer eso es conectarlos de esta, como está en esta figura que está aquí, ¿verdad? Miren que el circuito de arriba es el circuito estrella, ¿verdad? Sí, ese es el primario, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el primario está formado con la terminal con punto conectada al neutro, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el elemento común. Y todos los devanados, que son ese rectángulo que ustedes ven de diferentes colores, eh, entonces la estrella está formada con la terminal con punto de los devanados conectada al neutro y la terminal sin punto conectada a la línea viva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces así se formó la estrella en el primario y en el secundario vean que el delta es una conexión delta y que ese delta está formada como la terminal sin punto, ¿verdad? Está conectada a la línea viva, ¿sí? Y la terminal con punto de una fase va a la terminal sin punto de otra fase, ¿verdad? Entonces la terminal con punto de una fase va a la terminal sin punto de otra fase y después cerramos el delta. Entonces, si yo conecto los transformadores con esta configuración, estoy conectando una estrella delta y secuencia de fase 1, ¿verdad? Así como lo leemos aquí. Y así lo miraríamos en el analizador de red, ¿verdad? Así se miraría gráficamente. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Esto podría cambiar, ¿verdad? Obviamente, si yo cambio esta estrella, ¿verdad? Y ahora formo la estrella con la terminal sin punto, formando el neutro, ¿verdad? Entonces, eso obviamente lo que va a cambiar es el grupo vectorial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso les digo que eh, podemos obtener cualquiera de esos valores de desfase, ¿verdad? ¿Sí? Podemos obtener cualquier desfase de 0 a 360 grados, ¿sí? O sea, puede existir cualquier horario de desfase, ¿verdad? Y eso se consigue, entre comillas, jugando, ¿verdad? O moviendo, ¿verdad? Esas conexiones aquí, ¿verdad? Vean en el video extensivamente se hace eso, ¿verdad? Ahí hace bastantes movimientos en un programa y ustedes lo pueden seguir, ¿verdad? Y lo pueden entender mejor, ¿verdad? Bien, entonces, miren, ahora, ¿qué les parece si vemos este grupo vectorial? ¿Sí? ¿Y qué les parece si me dicen, bueno, vemos el analizador de red de este sistema de transformadores, vemos la siguiente figura, entonces no sé si alguien me puede decir qué conexión es, qué grupo vectorial o qué secuencia de fase existe ahí y cuántos grados hay de desfase entre el primario y el secundario. Sería delta en el primario, en el Ujú. secundario y un desfase de 30 grados. Un desfase de, ¿cuántos grados? 30. 30 grados. Bueno, ahí me parece que hay un problema. Bien, si quieren, miremoslo. Miren, bueno, el primario es la línea, ya sabemos que es la línea continua, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el primario forma un delta, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el primario está conectado en delta.
Si vemos el secundario, que es la línea punteada, forma una estrella, entonces decimos que el secundario está conectado en estrella, ¿verdad? Ahora el desfase que existe, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, de nuevo lo podemos ver en cualquiera de las fases, ¿verdad? Solo que hay que saber leerlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veámoslo en la fase A, ¿verdad? El vector de color azul creo que es el más fácil de verlo, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el vector de color azul del primario apunta hacia las 12, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veamos el vector de color azul de línea discontinua y vamos a ver que ese vector apunta hacia las 7 horas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que, o sea, el vector de línea continua, usted o alguien puede decir está en las 8, no, ¿verdad? Él apunta hacia las 12, ¿verdad? ¿Sí? Eso significa, ¿verdad? Él apunta hacia las 12 horas, o sea, hacia las 00, y el vector del voltaje, eso es el voltaje, ¿verdad? Entonces el voltaje secundario, que es el vector de línea discontinua de color azul, apunta hacia las 7 horas, ¿sí? Entonces, decimos que es un DY7, ¿verdad? ¿Sí? Y que existe un desfase de 7 por 30, ¿verdad? O sea, 210 grados. Esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿verdad? Existe un desfase de 210 grados. De acuerdo, entonces, vean que las flechas apuntan hacia adentro, ahora también, ¿verdad? En el secundario, en el grupo de vectores secundarios, las flechas apuntan hacia adentro. Eso es porque después de 180 grados, ¿verdad? Sí, entonces, recuerden que después de 180 grados, entonces tienen polaridades diferentes estos voltajes, ¿verdad? Acuérdense de la función sinusoidal, que después de 180 grados, ¿verdad? Sí. Entonces, básicamente, tenemos el voltaje en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, por eso es que estos voltajes apuntan hacia adentro, ¿verdad? Porque van en dirección contraria a la dirección que apuntan los voltajes en el primario, ¿verdad? Eso es por el desfase, ¿verdad? El desfase es de 210 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando unos están, cuando el conjunto de vectores de los voltajes, el grupo de voltajes primarios está en la parte positiva, ¿verdad? Del plano cartesiano, los, el grupo de vectores del secundario, ¿sí? Están en la parte negativa. Bueno, eso es un análisis, ¿verdad? Análisis vectorial que estoy haciendo. Bien, entonces esta es la conclusión, entonces que es un DY7 que tiene 210 grados de desfase entre el primario y el secundario. Y lo pueden ver en las otras fases también, ¿verdad? Ahora es más fácil verlo en la fase que apunta hacia las 12 horas, ¿sí? Entonces ustedes en su casa, si quieren, véanlo en las demás fases. Ahora, ¿cómo conseguimos esta conexión? Lo hacemos conectando los transformadores de esta forma, ¿sí? Miren que aquí en el secundario está la estrella, pero esta vez la estrella, el neutro, se formó con la terminal sin punto, ¿verdad? ¿Sí? A diferencia de la parte de arriba, ¿verdad? Por eso es que es otro grupo vectorial, ¿verdad? Miren aquí, se formó con la terminal con punto, formaba el neutro, ¿verdad? El elemento común. Mientras que en este DY7, el neutro se forma con la terminal sin punto y la terminal con punto va hacia la línea viva, ¿verdad? ¿Sí? Y el delta se forma de la terminal sin, de la línea viva a la terminal sin punto, ¿verdad? Y de la otra, la terminal con punto, forma el delta con los otros devanados, ¿verdad? ¿Sí? Esa sí es igual a esta conexión que teníamos, ¿verdad? Aquí en el ejemplo previo. Pero entonces con esta configuración de devanados, yo formo un DY7 y si yo grafico esos vectores, yo miraría esta figura de aquí. Y al final entonces yo puedo decir que existe un desfase entre el voltaje primario y el secundario de 210 grados para esa conexión.
¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces comencemos la segunda parte de esta presentación, ¿verdad? Donde vamos a hablar de transformadores en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces los transformadores se pueden conectar en paralelo, así como aparece en esta figura de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un transformador A y conectado en paralelo existe un transformador B y los dos alimentan una carga en común, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos que cada uno de estos transformadores tiene su Z equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Que se ve representada por esa impedancia que aparece ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Otra figura, miren, de conexiones de transformadores en paralelo sería esta de acá, ¿verdad? Ahora, ¿dónde encontramos esto? Esto lo vamos a ver en un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, gráficamente, en un sistema eléctrico de potencia lo vemos así, ¿verdad? Ven que estos dos transformadores están conectados a la misma barra, ¿verdad? Le llamamos bus o barra de voltaje, ¿verdad? A esa línea de color amarillo que ven ahí, y también está conectada a la misma barra de voltaje en el secundario, ¿verdad? Entonces, decimos que esos dos transformadores están en paralelo, ¿verdad? Pueden ver que están en paralelo. Bien, entonces les decía que decimos, podemos definir que dos transformadores están en paralelo si sus primarios y sus secundarios están conectados respectivamente. Y el circuito equivalente entonces de estos dos transformadores en paralelo va a ser este de acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Donde esa impedancia representa la impedancia equivalente de cada uno de esos transformadores. ¿De acuerdo? Vean también que la corriente total ahora va a ser la suma de las corrientes que circula por cada transformador. Y otra ecuación interesante, ¿verdad? Es que la potencia total suministrada ahora va a ser la suma de las potencias de los dos transformadores. Bien, entonces este sería el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Que escribiríamos. Bien, entonces, no sé si se preguntarán por qué conectamos transformadores en paralelo, ¿verdad? ¿Por qué hacemos la conexión de transformadores en paralelo, ¿verdad? Entonces tenemos varias ventajas, ¿verdad? Una es maximizar la eficiencia de un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Maximizar la disponibilidad, ¿verdad? Mejorar la confiabilidad y mejorar la flexibilidad, ¿sí? Entonces, esto se refiere, ¿verdad? ¿Sí? A que en un sistema eléctrico de potencia, ¿verdad? Uno de los transformadores falla, ¿verdad? ¿Sí? Uno de los transformadores falla o ocurre una falla aquí, ¿verdad? Entonces, existe otro canal, ¿verdad? Existe otra forma de seguir suministrando energía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tenemos dos caminos, ¿verdad? Entonces, si uno de estos transformadores falla, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos otra forma de seguir suministrando energía, ¿verdad? Y no interrumpimos el flujo de energía, ¿verdad? Que eso, o sea, fíjense que eso fue de las cosas que cuando, bueno, ahora hasta en el periódico sale todos los días, ¿verdad? Que lugares no van a tener luz, ¿verdad? Eso es algo muy grave, ¿verdad? Eso es algo impensable, ¿verdad? Por eso, por eso yo me imagino que si alguien viene, ¿verdad? De afuera, ¿verdad? Y vea aquí, ¿verdad? Entonces lo primero que se preguntaría es que no existen ingenieros electricistas aquí en Honduras, porque ese es un pésimo servicio del ENE, ¿verdad? Y eso no debe de ocurrir, ¿verdad? En países desarrollados nunca se interrumpe el flujo de energía eléctrica, ¿verdad? Que esa es una forma de decirlo, ¿verdad? Pero nosotros cotidianamente decimos se va la luz, ¿verdad? ¿Sí?
Lo que pasa es que a veces a un ingeniero electricista siempre a uno le exigen, ¿verdad? Que lo diga, no lo diga de esa forma, ¿verdad? Porque, bueno, es nuestra área, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tal vez hablarlo, decirlo de mejor forma, ¿verdad? Así se interrumpe el flujo eléctrico, ¿verdad? O, sí, o no existe suministro de energía, ¿verdad? Pero normalmente decimos se va la luz. Entonces les decía que cuando yo volví, ¿verdad? Aquí incluso todos los días se va la luz, ¿verdad? Y hay pueblos que todos los días se va la luz, ¿verdad? No hay luz todos los días. Todo eso es de todos los días. Y ahora incluso en el periódico sale, ¿verdad? ¿Qué localidades no van a tener luz, ¿verdad? Porque se supone que el ENE hace mantenimiento, ¿verdad? Pero eso es de no acabar, ¿verdad? Porque eso yo volví hace unos 3 años, 4 años, y eso es de todos los días, ¿verdad? Entonces nunca van a terminar. Entonces lo que les quiero decir es que los sistemas eléctricos de potencia, ¿verdad? Se diseñan para que exista una disponibilidad, ¿verdad? ¿Sí? Que exista disponibilidad de energía, ¿verdad? ¿Sí? O sea que nosotros, aún teniendo una falla, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podamos seguir suministrando energía eléctrica, porque eso es algo serio, ¿verdad? O sea, que no hay energía eléctrica es algo muy serio, ¿verdad? En países desarrollados, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si se han preguntado qué es el subdesarrollo, eso es el subdesarrollo. Aquí, y no solo en energía, ¿verdad? En telecomunicaciones también, ¿verdad? Yo cuando volví a las 5, a las 6 de la tarde, si ustedes hacen una llamada, esa llamada no cae, ¿verdad? No se concreta, ¿verdad? Y después vuelven a llamar ustedes y no se concreta, ¿verdad? Y vuelven a llamar y no, tienen que llamar como 5 veces el mismo número para que la llamada se realice, ¿verdad? O sea, entonces es algo serio también, eso es algo muy serio y lo que hacen los países desarrollados es que si existe eso, ¿verdad? Ya sea en telecomunicaciones, que ustedes hacen una, que en Honduras es día a día, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen una llamada o si ustedes están en un lugar y no hay flujo de energía eléctrica, entonces lo primero que hace el gobierno es multar, le pone una multa enorme a la compañía, ¿verdad? Y si vuelve a ocurrir, ¿verdad? Le quita la licencia, ¿verdad? O sea, cierra la compañía, quita la licencia, ¿verdad? Esto no puede ocurrir, entonces usted no puede seguir operando, ¿verdad? Porque no puede estarme sin energía todos los días, ¿verdad? Estarme diciendo que no va a haber energía todos los días. Entonces se cierra esa empresa, ¿verdad? Y viene otra empresa y le da esa licencia, le da esa operación a otra empresa. Entonces eso es algo serio, ¿verdad? O sea, yo sé que aquí nadie lo ve así porque eso es tan común, ¿verdad? Como les digo, incluso yo he ido a pueblos, ¿verdad? Donde todos los días se va la luz, ¿verdad? Absolutamente todos los días. Eso es algo normal. Pero bueno, eso no debe ocurrir, ¿verdad? Y para que eso no ocurra es que conectamos los transformadores en paralelo, ¿verdad? Conectamos sistemas de transformadores en paralelo, ¿verdad? Y por eso es que el sistema eléctrico de potencia, ¿sí? Mejora su disponibilidad y se mejora su confiabilidad, ¿verdad? Hay más confianza de que el sistema va a operar, ¿verdad? Y lo que no significa que no existan fallas, ¿verdad? Eso siempre van a haber, ¿verdad? Siempre hay fallas, ¿verdad? Pero aunque ocurra la falla, nosotros siempre tenemos otro medio de suministrar energía, ¿verdad? Entonces ahí están los puntos 2 y 3, ¿verdad? Mejoramos la eficiencia del sistema eléctrico de potencia porque teniendo dos transformadores, ¿sí? Podemos hacer que operen a una potencia donde la eficiencia de ellos sea mejor, ¿verdad? ¿Sí? Si yo solo tengo un transformador, él va a operar a la potencia que le exija la carga, ¿verdad? Pero si yo tengo dos transformadores, puedo hacer que estos transformadores tengan una potencia en la cual sean muy eficientes, ¿verdad? Entonces disminuyan las pérdidas. Y mejoramos la flexibilidad eh, porque en el futuro podemos agregar carga, ¿verdad? Sí, podemos agregar más carga a este sistema eléctrico de potencia y el sistema se vuelve más flexible porque estos dos transformadores pueden seguir entregando esa misma carga aunque la carga aumente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si la carga aumenta o disminuye, no necesitamos hacer ningún cambio en el sistema eléctrico de potencia, ¿verdad?
Si la carga comienza a aumentar, entonces los dos transformadores son capaces de entregar esa potencia a la carga, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos esta conexión de transformadores en paralelo. Y por eso todo sistema eléctrico de potencia debe tener, sí, es un respaldo, ¿verdad? Básicamente lo pueden ver ahí, ¿verdad? Así. Entonces, todo sistema eléctrico de potencia está conformado por varios ramas, ¿verdad? De transformadores en paralelo. De acuerdo, entonces, algo que, bueno, de entrada, entonces, como ustedes pueden ver, entonces ya vemos uno de los problemas que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y ese estoy seguro que es uno de los problemas que hay, ¿verdad? Uno de tantos, ¿verdad? Problemas que tiene el ENEB. Y pues si me preguntan al final, para concluir, es que son al final, si ustedes van al ENEB, ¿verdad? Y ustedes preguntan quién es el jefe, ¿verdad? De distribución, por ejemplo, ¿verdad? Les van a decir que es un abogado, ¿verdad? Entonces es ahí cuando uno se va de espalda, ¿verdad? Uno se quiere tirar de un puente, ¿verdad? Ustedes van a la empresa nacional de energía eléctrica y preguntan quién es el jefe de distribución o quién es el coordinador o quién es un abogado, ¿verdad? Y como un abogado va a saber de esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces ese es uno de los grandes problemas que tiene el ENEB. Pero bueno, lastimosamente, ¿verdad? Al final nos toca pagar la energía cara, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros pagamos todas esas pérdidas en el recibo, ¿verdad? La energía es muy cara y esto se puede resolver, ¿verdad? Para eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? Para eso están los ingenieros electricistas, ¿verdad? Para resolver todos esos problemas, ¿verdad? Bien, entonces, ahora, una vez que sabemos para qué conectamos los transformadores en paralelo, también tenemos que saber las condiciones, ¿verdad? Porque no solo es que vengo yo y conecto dos transformadores en paralelo, ¿verdad? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Sí, sí. Me imagino que ya más de algún abogado debe haber probado, ¿verdad? Y obviamente lo dañó, ¿verdad? Completamente dañado, ¿verdad? Entonces existen condiciones para conectar transformadores en paralelo y esas condiciones son estas que ven ahí en pantalla, ¿verdad? Los dos sistemas de transformadores, ¿verdad? Deben tener igual relación de voltaje, ¿verdad? Sí, deben tener igual relación de impedancia, debe ser igual polaridad y deben tener igual secuencia de fase, ¿verdad? O sea, el índice horario, ¿verdad? El mismo índice horario, ¿sí? Y aunque somos estrictos, ¿verdad? En todas las cuatro, eso es sí o sí, ¿verdad? ¿Sí? En la única que podemos ser flexibles es en el punto 2, porque la impedancia depende de cómo se construye ese transformador, ¿verdad? ¿Sí? Así que encontrar igual relación de impedancia es difícil, pero entonces buscamos una relación de impedancia que sea similar entre los dos transformadores. Ahora, los demás puntos, ¿sí? El punto 1, el punto 3 y el punto 4 es indiscutible, ¿verdad? Eso no se puede conectar si no es igual relación de voltajes, si no es igual polaridad y si no es igual secuencia de fase. Eso es indiscutible, ¿verdad? El único que podemos discutir y decir, bueno, es una relación similar, es la relación de impedancia, ¿sí? Y la relación de impedancia se refiere a dividir R equivalente, ¿verdad? Entre X equivalente. De acuerdo, entonces para conectar los transformadores en paralelo debemos de cumplir esas cuatro condiciones, ¿verdad? Y hay tres que se deben de cumplir sí o sí, ¿verdad? Si no se cumple una, ¿verdad? Entonces obviamente va a existir un problema, ¿verdad? Y como les he dicho, ¿verdad? A lo largo de las clases, eso no solo se mira, ¿verdad? Sino que también se escucha, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad? Se daña el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Inmediatamente se daña uno de los dos transformadores, se daña, ¿verdad? Entonces, hay que saber bien estas condiciones, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver con un ejemplo, entonces, ¿sí? Hagamos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, hagamos este pequeño ejemplo. Dice dos transformadores
se conectan en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Para suplir o alimentar una carga de 1000 kVA, ¿verdad? Con factor de potencia de 0.8 en atraso. Las impedancias equivalentes están dadas en el sistema por unidad y son esos valores que aparecen ahí respectivamente, ¿verdad? Entonces calcule la contribución de cada uno de los transformadores en kVA. Bien, para desarrollar este problema, miren, y aquí queda como una asignación, pero eh, sí queda como asignación, pero para comenzar a desarrollar este problema, lo más fácil es comenzar demostrando esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Esa ecuación es muy importante, ¿verdad? Dice que la impedancia del transformador A sobre la impedancia del transformador B es igual, perdón, la potencia del transformador A sobre la potencia del transformador B es igual a la impedancia del transformador B sobre la impedancia del transformador A, ¿sí? Y eso lo sabemos porque si ven aquí, los dos transformadores tienen el mismo voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que dispositivos, elementos en paralelo comparten el mismo voltaje, ¿verdad? O sea, el valor de voltaje es exactamente el mismo. Entonces, si ustedes ven y analizan esto, ¿verdad? Ya sea de forma monofásica o trifásica, se van a llegar, considerando que los dos transformadores aquí tienen el mismo voltaje, van a llegar a esta ecuación, ¿sí? Otra ecuación muy importante es esta de acá, ¿verdad? Que dice que la suma de las potencias va a ser igual a la potencia total de la carga, ¿verdad? ¿Sí? La suma de las dos potencias de estos transformadores va a ser igual a la potencia consumida por la carga, ¿verdad? De acuerdo, entonces demostrando esta ecuación, este problema se vuelve muy fácil de realizar, ¿verdad? Si quieren, les voy a dar unos 2 minutos para que traten de demostrar esta ecuación y si no, lo vamos a hacer aquí en la clase, ¿verdad? Y al final ustedes resuelven este problema. Bien, entonces les voy a dar unos 2 minutos para que traten de demostrar esa ecuación. Si no, lo hacemos aquí, ¿verdad? Bien, entonces, si quieren, lo voy a dibujar como transformadores, ¿verdad?
tenemos dos transformadores en paralelo que suministran una carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las cosas interesantes es que cada transformador, ¿verdad? ¿Sí? Tiene una potencia, ¿verdad? Suministra una potencia, ¿verdad? SA y SB, ¿verdad? Y la potencia de la carga, entonces, va a ser la suma de las potencias que suministran cada uno de esos transformadores, ¿sí? ¿Sí? Miren qué interesante también que entonces esta potencia de la carga se la distribuyen entre estos dos transformadores. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Otra es que, con lo que les había dicho, si uno falla, ¿verdad? Si miren que el suministro de energía, ¿verdad? O sea, el flujo de corriente, ¿sí? Aunque falle uno de los caminos, ¿sí? El otro puede seguir suministrando energía y por tanto no interrumpimos el flujo de energía para esa carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso mejora la confiabilidad, ¿verdad? Y maximiza la disponibilidad, ¿verdad? Otra de las ventajas, como les había dicho, es que, digamos, estos transformadores, opera con una eficiencia de 85%, ¿verdad? Y por ejemplo, por ejemplo, individualmente, ¿verdad? ¿Sí? Si solo tengo un transformador, ¿sí? Él tiene una eficiencia de 85% y está trabajando a plena carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo agrego un segundo transformador para conectarlo en paralelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, él, si la potencia trabajaba a plena carga, pero ahora esa potencia se distribuye entre los dos transformadores, entonces este transformador puede que trabaje a un medio de su carga nominal, ¿verdad? Y puede que entonces podemos mejorar la eficiencia aún. Esto requiere mucho análisis, ¿verdad? Pero simplemente les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Que a un medio de la carga nominal la eficiencia mejora 90%, ¿verdad? Y también toma, si quieren hagamos con números un pequeño ejemplo, si la carga consume 100 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puede entregar 60 kVA y obviamente el otro transformador va a entregar 40 kVA, ¿verdad? Y a 40 kVA tal vez tenga una eficiencia del 90%, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Si solo tenemos un transformador, ¿verdad? Si solo tendríamos un transformador, entonces ese transformador tiene que estar entregando los 100 kVA, ¿verdad? Si solo tenemos uno, ese transformador tiene que estar entregando los 100 kVA, ¿de acuerdo? Pero entonces nosotros agregamos un segundo conjunto de transformadores para distribuir esa potencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora este primer transformador puede entregar 60, 50, ¿verdad? Podría ser. Y otro 50 kVA. Entonces, ¿de quién depende cuánto entrega cada transformador? Eso depende de la relación de impedancias que tengan, ¿sí? Tal vez entrega 70 y entrega 30. Entonces, esto nosotros lo sabemos calcular, ¿verdad? Eso es lo que aprendemos, ¿verdad? En esta clase, ¿verdad? ¿Sí? Saber calcular exactamente qué valor qué valor de potencia se distribuyen entre esos dos transformadores. Bien, entonces eso para hablar en términos generales. Bueno, entonces demostremos esa ecuación. Miren, lo podemos hacer desde un punto de vista de transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, recuerden que la potencia trifásica es igual a raíz de 3 el voltaje de línea a línea por la corriente de línea. Bueno, se puede demostrar de una forma trifásica o de una forma monofásica, ¿verdad? No sé cuál les gustaría más, es lo mismo, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Si quieren, hagámoslo, demostrémoslo de forma trifásica, ¿verdad? Pero al final llegamos al mismo valor que un sistema monofásico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces decimos que SA es igual a raíz de 3 el voltaje A, ¿sí? Por IA, ¿verdad?
donde IA obviamente es este valor que va por aquí y BA sería este valor que va aquí, ¿sí? Y si decimos SB es igual a la raíz de 3 de BB por IB, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué les parece si dividimos esas dos ecuaciones? Entonces voy a cancelar nada más la raíz de 3. Vean que SA es, o BA es igual a BB. Son elementos, en este caso transformadores, que están conectados en paralelo, pero tienen el mismo voltaje. Ahora, no lo voy a cancelar porque voy a hacer un poco de álgebra ahí. Entonces, SA sobre SB, voy a decir que es igual, miren, como este es el mismo valor de voltaje, simplemente le voy a poner B, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente no lo voy a cancelar, le voy a poner B y lo voy a agrupar. Entonces voy a poner IA sobre B, ¿sí? Por B sobre IB, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si recuerdan ustedes la impedancia ZA se definiría como el voltaje A sobre la corriente A, ¿verdad? Y como el voltaje A simplemente le llamo B por IA, ¿sí? Simplemente le llamé B, ¿verdad? Al voltaje A. Y la impedancia B se define como BB por IA, pero yo sé que BB es igual a BA, que es igual a B sobre IA. Entonces, viendo esas dos ecuaciones, miren que B sobre IA es esto que está aquí, ¿verdad? No es exactamente igual, entonces ahí lo que aparece es 1 sobre ZB, ¿verdad? Y B sobre IA sería aquí B sobre IA es exactamente eh, perdón, creo que cometí un error aquí, ¿verdad? Aquí le llamé IB. Este es IB y eso es IB, ¿verdad? Entonces volvámonos a hacer el análisis. Entonces, ZB es B sobre IB, ¿verdad? Entonces aparece exactamente aquí, miren. Entonces, esto es ZB, ¿verdad? Y B sobre IA no aparece exactamente en esa expresión, pero sí vemos que aparece 1 sobre ZA. Por tanto, podemos concluir o reescribir esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Podemos reescribir entonces esa ecuación como SA sobre SB va a ser igual a ZB en el numerador por, si quieren, 1 sobre ZA. Y eso entonces sería ZB sobre ZA. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución, miren, esa ecuación es muy importante, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir, la distribución de potencias de los dos transformadores va a depender de la relación de impedancias que ellos tengan, ¿verdad? ¿Sí? De la división de esas dos impedancias, ¿verdad? Entonces, eso va a dictaminar cuánta potencia va a entregar un transformador y cuánta potencia va a entregar el otro transformador. De acuerdo, al final, la conclusión es que la potencia total también se distribuye en los dos, ¿verdad? ¿Sí? Eso es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa distribución va a estar determinada por la relación o la división de las dos impedancias de cada uno de esos transformadores. Bien, no sé si tienen una pregunta. ¿Sí? Entonces, con esa ecuación que acabamos de demostrar y esta otra ecuación, armen un sistema de ecuaciones de este ejemplo y se resuelve ese sistema. Se arman un sistema de dos ecuaciones con dos variables.
De nuevo, con la ecuación esta que acabamos de demostrar, más esta ecuación, ¿sí? Y los datos del ejemplo, obviamente, armamos un sistema de dos ecuaciones con dos variables y resolvemos, ¿verdad? Y una vez que resolvemos, entonces encontramos la distribución de cada uno de estos transformadores. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta. Esto les queda como asignación. Básicamente ya les di la idea de cómo resolverlo, así que solo termínenlo en su cuaderno. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, de nuevo lo van a subir. Hagan caso omiso a esa fecha, ¿verdad? Súbanlo el domingo al campus virtual, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Con esta clase, aquí les dejo dos problemas de examen correspondientes a estos temas, ¿verdad? ¿Sí? El primero es del grupo vectorial, ¿verdad? Miren, es ese el problema, ¿verdad? ¿Sí? Y el segundo corresponde a el tema de transformadores en paralelo, ¿verdad? La idea aquí es que tenemos un transformador, ¿verdad? ¿Sí? Este que se enuncia aquí, y tenemos un conjunto de 5 transformadores y queremos saber, obviamente se le pregunta al ingeniero electricista, ¿verdad? ¿Cuál de esos 5 transformadores podemos conectar, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor para que se conecte, sea conectado en paralelo? Y obviamente esa decisión se toma de acuerdo al análisis matemático, físico matemático que uno hace, ¿verdad? Bien, miren que ahí hay también una advertencia, entonces dice cada impedancia de los transformadores está sobre su propia base. Eso es algo que hay que considerar y que también se sugiere no perder tiempo eh, haciendo cálculos con un transformador que no se puede conectar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes tienen que ver las condiciones que definimos antes, ¿verdad? Para saber qué transformador se puede conectar y qué transformador no se puede conectar. ¿De acuerdo? Bien, cualquier consulta saben que me pueden escribir al correo, ¿verdad? Y si tienen preguntas, las pueden hacer en este momento o en la siguiente clase también, ¿verdad? Eh, Fíjense que agreguen estos dos problemas también al conjunto de tareas, ¿verdad? Para que los puedan realizar y para que puedan practicar para el examen.